Invitaros a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Seguro que muchos de nosotros hemos tenido que recurrir a una carta de recomendación, que alguien nos recomiende. Yo recuerdo la situación más extraña que una vez que tuve que solicitar una carta de recomendación, vivíamos en Inglaterra, estaba haciendo mi doctorado allí, y el que por un semestre actuaba como director de tesis, tenía mi director de tesis, estaba en un sabático, y entonces el que actuó temporalmente como director de tesis, pues tuve que ir a él, a pedirle una carta de recomendación. No recuerdo bien, supongo que para pedir una beca, en fin, la cosa típica de cuando eres estudiante, ¿no? Y bueno, pues él dispuesto a recomendarme, ¿no? Pero me cita en su oficina, y bueno, esto es, en fin, a veces es la peculiaridad de los genios, ¿no? Loren Stuckenbrook es un especialista mundial en temas de Qumran y demás, ¿no? Y me tuvo de pie delante de su escritorio y él iba escribiendo la carta. En ese momento levantaba la cabeza, me miraba y escribía. No me preguntaba, o sea, que yo no sé, nunca vi esa recomendación, pero no sé realmente qué es lo que ponía, porque cada vez que dejaba de escribir, me miraba, pensaba y volvía a escribir, ¿no? Y fue una situación extraña, tú te quedabas ahí quieto como diciendo, bueno, cuando usted termine, pues yo me voy y no me da la carta o lo que sea, ¿no? Bueno, pero a veces es así, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos recomiende, alguien que pues su palabra pues tenga peso, tenga valor, tenga influencia para darnos ese empujón que nosotros quizás no somos capaces de darnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando solicitas algún trabajo, yo en el contexto académico, cuando a veces he tenido que solicitar algún trabajo, pues es igual, ¿no? Oiga, tiene usted que mandar su currículum, pero también cartas de referencia. Profesores, o si está también vinculado al ministerio pastoral, pues personas que puedan dar fe y tal, ¿no? Eso es algo habitual y sabemos que eso pues sucede en muchos otros contextos. Pues Pablo está hablando de estas cartas, de esas cartas de recomendación, esas cartas que se supone sirven para poner en valor a la persona que se recomienda. Y en la Biblia, curiosamente, aparecen en varias ocasiones referencias a cartas de recomendación. Si recordáis, en la epístola a los Romanos, cuando Pablo escribe la carta, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿no? Y se sobreentiende que en aquella época, que las cartas no es como ahora, bueno, seguro que los más jóvenes no han mandado una carta nunca, ¿no? Pero los que todavía nos acordamos cómo se manda una carta, ¿verdad? Pues hay que meterla en un sobre, se pone un sello y se echa al buzón o se lleva a correos, como cada uno tuviera costumbre, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. Muchas cartas se llevaban en mano. Y es muy probable que esta Febe estuviera llevando en mano la epístola a los romanos, que a la vez le servía de recomendación. Es decir, Pablo esperaba que al leer esa carta pues vieran la recomendación de esta hermana Febe. Siguiendo un poco con Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 10 y 11, dice Pablo: y si llega Timoteo, él está escribiendo a los corintios, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero
con los hermanos. Otra vez, ¿verdad? En una carta, pues hay una recomendación hacia alguien. Y por último, en fin, para salirnos de Pablo en este caso, ¿verdad? Si recordamos en la tercera carta de Juan escribe, después de tratar varios temas y algunos que no son sencillos, ¿verdad? Pues escribe una nota en el versículo 12 diciendo: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bueno, en el contexto de la carta, pues posiblemente Demetrio fuera el portador de la carta y también fuera una especie de recomendación de este hermano en un contexto donde en la iglesia pues había cierta división de opiniones, vamos a dejarlo ahí, entre algunos líderes de la iglesia sobre estos predicadores itinerantes, ¿verdad? Y parece que Juan quiere recomendar a Demetrio, que es un predicador, que posiblemente va a la iglesia, y dice: recibidle, porque viene en nombre del Señor. Así que esto de las cartas de recomendación ya vemos que es muy antiguo, ¿verdad? Y evidentemente necesario. En el tiempo de Pablo, más allá de la lógica de lo que hemos visto, había muchos predicadores, los dice la historia, y algunos profetas que, y eso también, fijaros cuánto tiempo tiene, ¿verdad? Algunos falsificaban estas cartas de recomendación, ¿verdad? Y entonces pues se daban un bombo, ¿verdad? Se daban unos aires, ¿verdad? Pues, y la idea era ser recibidos en la comunidad, en la iglesia que fuera, ¿verdad? Y ser apoyados en el tiempo que estuvieran entre ellos. Muchas veces era para crear una falsa autoridad, es decir, la autoridad que no tenían por sí mismos, la autoridad que otros no le habían reconocido, pues ellos la inventaban, la creaban, la ponían en tinta sobre pergamino, ¿verdad? Y la llevaban consigo intentando ver si alguna iglesia pues les reconocía esa autoridad, que no tenían, ¿verdad? Pero bueno, en esa situación, en ese contexto de recomendaciones, de reconocer la autoridad personal, ministerial, pues Pablo le escribe a los corintios. Y es interesante, ¿verdad?, que Pablo tenga que hablar de este tema. Porque Pablo es uno de los fundadores de la iglesia de Corinto. Es decir, que Pablo no es un predicador itinerante que quiere ir a Corinto, sino que él es responsable de la obra que allí había. Todavía podríamos pensar, si fuera la iglesia de Roma, bueno, él no había estado nunca en Roma, y cabría todavía la posibilidad de que, bueno, habrían escuchado: oye, este es el perseguidor de la iglesia, pudiera haber dudas, y ahí sí que había necesidad de una presentación. Si leemos, por ejemplo, el capítulo 1 de Romanos, vemos que la introducción que hace Pablo es más extensa que en otras epístolas. ¿Por qué? Porque quiere que esa iglesia en Roma, que él no ha fundado, que él no ha visitado, aunque conoce a muchos, porque recordáis en el capítulo 16 de Romanos, cuando Pablo termina y empieza a dar saludos, saluda, vamos, a muchísimos. Es decir, que tiene conocidos, pero no es su iglesia. No ha estado allí nunca, y entonces en el capítulo 1, pues digamos que tiene 15 versículos, en los que Pablo va detallando su posicionamiento acerca de Cristo, acerca de sus creencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere que la iglesia de Roma le reciba. Porque la idea es que después lo encaminen hacia España. Y entonces ese capítulo 1 hace un poquito de recomendación de sí mismo. Pero claro, ¿qué necesidad tenía Pablo de recomendarse a los corintios? Cuando eran una iglesia que él mismo había fundado, eran hijos espirituales del apóstol Pablo. Pero ya sabemos, y muchas veces hemos leído y hablado, ¿verdad?, acerca de esta iglesia de Corinto, que por razones quizás más de influencia de la sociedad en la que vivían, pues eran gente que habían confundido la auténtica espiritualidad, la verdadera espiritualidad, y habían caído en un cierto cristianismo de apariencia, ¿verdad? Una espiritualidad externa, una espiritualidad para destacar ellos mismos, incluso competían de quién era más espiritual que los otros, tenían grupos, ¿verdad? Y en esa espiritualidad, Pablo, para los corintios, estaba en un ranking muy bajo.
el propio Pablo, que les había traído a los pies del Señor, ellos lo consideraban como que no era tan grande como apóstol. ¿Por qué? Porque le perseguían, porque tenía problemas, porque tenía dificultades, porque a veces pasaba por penurias, tenía rechazos, lo habían apedreado, y eso no era algo espiritual, ¿verdad? Porque nosotros que somos espirituales, ninguno tenemos problemas, ¿a que no? ¿Verdad que ninguno tenemos problemas? Pues eso es lo que pensaban los corintios. Ser cristiano es no tener problemas. Si Pablo tiene problemas, entonces es un cristiano de segunda o tercera división. Entonces Pablo, que les escribe y está en cierta medida pues preparando un posible viaje a Corinto, le dice: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es decir, ¿tengo yo ahora que explicar quién soy a vosotros? ¿Tenemos necesidad, como algunos, estos que iban buscando posiciones de autoridad, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Entonces vemos que Pablo, hay momentos en los que realmente podemos imaginar la frustración, ¿no? De decir, bueno, pero ¿aquí qué está pasando? O sea, esto es el mundo al revés. ¿Cómo voy a tener yo? Pero no por vanidad, sino por la lógica de ser el que ha trabajado para levantar esta iglesia, el que la ha dirigido, el que os ha llevado a los pies del Señor, y ahora casi me tengo que justificar ante vosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo dice que, bueno, que eso es algo absolutamente absurdo. Pablo tuvo una vida difícil en ese sentido, ¿verdad? Recordamos en muchas de sus epístolas los judaizantes que iban cuestionándole, pero también Jesús pasó por situaciones así. Cuando, claro, Jesús no hablaba de cartas de recomendación, pero ¿recordáis cuando decía: esta generación perversa demanda qué? Señal. En definitiva, lo que le estaban pidiendo a Jesús era una carta de recomendación. ¿Quién eres tú? Demuestra tus credenciales. Y vemos que Jesús no entra, como hace Pablo aquí tampoco, ¿verdad? No entra en ese juego. Dice: señales, ya tenéis las de Jonás. Y dice: y si queréis, esperad, porque el Hijo del Hombre será muerto y al tercer día resucitará. Ahí tendréis señal, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, que en esta situación tan extraña, ¿verdad?, vemos cómo a Jesús se le pide justificación como Hijo de Dios, como a Pablo en su propia iglesia le piden que les dé muestra de su autoridad, de quién es, y Pablo dice que no. Y lo dice de una manera muy particular. Después de decir, de expresar quizás su frustración, su sorpresa ante la actitud, dice: vamos a ver, pero si mis cartas sois vosotros, ¿qué otra carta necesito yo que vosotros mismos? En Corinto, si alguien quiere saber de mí, os tiene que mirar a vosotros. Vosotros sois cartas vivas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres. Es decir, el argumento de Pablo es que si alguien tiene que ser, si alguna carta necesita a Pablo, es ellos mismos. El fruto de su ministerio es lo que le avala. Si algo podía Pablo presumir o estar satisfecho en el Señor, era el fruto de su propio ministerio. Eso es lo que, en definitiva, servía como carta de presentación. No tenía que buscarle artificios ni de cosas escritas en documentos, ¿verdad?, sino decir: vosotros mismos sois esas cartas que recomendáis a mi persona. Y esto Pablo además lo hace no como un ejercicio de vanidad, ¿no?, para presumir. ¿Cuántos sois? Y además sois muy espirituales, ¿no? Pues eso es todo un acierto mío. No. Pablo dice cartas, ¿verdad? Pero dice el versículo 3, cartas de Cristo. Cartas de Cristo. O sea, Pablo es consciente de que ha sido el Señor el que ha obrado por medio de él, lo cual hace su recomendación todavía más importante. Pablo está diciendo: yo no he hecho lo que aquí podéis ver por mi esfuerzo, por mi mérito, sino porque Cristo ha obrado por medio de mí.
Vosotros sois cartas de Cristo. Yo he sido el medio, el instrumento, como dice aquí, cartas de Cristo expedidas por nosotros. Pero realmente vosotros como iglesia, ¿verdad?, sois testimonio de la obra de Cristo. Y eso es a lo que Pablo eso es lo que argumenta y ese es su planteamiento, ¿verdad? Si yo algo tengo que decir de mí mismo, es lo que Cristo ha hecho a través de mi vida y aquí estáis vosotros. La verdad es que es algo muy importante, ¿verdad? Porque Pablo, como siervo del Señor, podría presumir de muchas cosas. Recordad que cuando en alguna ocasión ha tenido alguna otra diferencia con otros creyentes, Pablo ha recurrido y ha recordado, dice, si yo quisiera presumir, presumiría. ¿Recordáis? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de tal, formado a los pies de cual. En fin, Pablo tenía currículum. Dice, pero todo esto, dice, lo tengo ¿por qué? Por basura. Y no es que él no le diera importancia a esas cosas, pero dice, lo tengo por basura en comparación ¿con qué? Con el conocimiento de Cristo. Para Pablo, Cristo lo era todo. Y si algo tenía que servirle de presentación a él, era Cristo obrando a través de su vida. Por eso dice que de cartas de presentación, ninguna, salvo lo que Cristo ha hecho a través de su vida y de lo cual da testimonio la comunidad corintia. Así que Pablo realmente tiene claro su llamamiento, tiene clara su vocación, tiene claro a quién sirve y tiene claro dónde está su honra. Su honra está en Cristo. Su honra está en lo que Cristo ha hecho por medio de su vida. Y creo que esto es una primera lección, hay varias ya en lo que hemos mencionado, ¿verdad? Pero creo que esta es una lección importante. Lo que da honra a nuestras vidas es lo que Cristo hace por medio de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos tiene que satisfacer, el poder ser instrumentos de Cristo. Y no hay que irse a Corinto a fundar una iglesia. Cuando nos levantamos por la mañana y cuidamos de nuestra casa, ahí podemos ser instrumentos de Cristo en el testimonio que damos a nuestra familia. Cuando vamos a trabajar, somos instrumentos de Cristo allí en donde el Señor nos ha puesto. Cuando nos relacionamos con personas conocidas o desconocidas, lo hacemos siempre como creyentes y somos instrumentos de Cristo. Y esa tiene que ser nuestra honra, el pensar que el Señor ha sido o ha podido tocar la vida de alguien en nuestro entorno por medio de nosotros. ¿Qué mayor satisfacción puede tener nuestra vida? Seguro que hay muchas cosas que nos dan satisfacción. Nos esforzamos en la vida para obtener logros personales, logros familiares, y son importantes, que nadie piense que esto es una falsa humildad. Lo que he estudiado, lo que he trabajado, lo que he conseguido, mi familia, eso no vale para nada. No, claro que vale. Todo tiene su valor. Pero el mayor logro, lo que más valor debe tener en nuestras vidas, es lo que Cristo hace a través de nosotros. Y muchas veces es Cristo a través de nosotros que nuestro esfuerzo, nuestros logros personales, a veces adquieren mayor sentido, porque son de bendición también para otros. Pero es siempre Cristo a través de nosotros. Pero una vez que Pablo ha un poco ubicado el tema, ¿no? De decir aquí, ¿cómo que me pedís cartas de presentación como si yo fuera alguien novel, como si yo fuera alguien desconocido a vosotros y tuviera que explicar mi autoridad? Dice, esas cartas sois vosotros, cartas vivas, ¿verdad? Y fijaros, dice el versículo 2, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo, y aquí me parece que esto es una cosa muy arriesgada, conociendo cómo eran los corintios, que él empeñara su nombre con el de la comunidad tiene también mucho valor. Pero bueno, dejando eso a un lado, ¿verdad? Ningún padre reniega de sus hijos, ¿verdad? A lo que hagan a veces, ¿verdad? Pero la cuestión es que Pablo dice que si alguien tiene que saber de mí, lo va a saber por medio de vosotros, porque vuestras vidas son las que dan testimonio de mí.
Qué interesante también esto, ¿verdad? Primero dice que su valor, su carta de presentación es lo que Cristo hace a través de él y también es lo que Cristo ha logrado por medio de él. Y esa iglesia es testimonio de Pablo. Pablo no necesitaba llegar a los sitios y presentarse a sí mismo porque se suponía que donde los cristianos de Corinto estuvieran, allí estaba Pablo. En el hecho de que eran hijos espirituales suyos, eran testimonio de su trabajo, eran testimonio de Cristo a través de Pablo. Pero esto nos da una idea más importante para nosotros. Nuestras vidas, las de cada uno de nosotros, son testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nuestras vidas son testimonio de aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que una vez nos hablaron de Cristo, que una vez nos llevaron a los pies del Señor. Personas quizás conocidas, algún predicador, o quizás personas humildes, pero que nos hablaron del Señor. Y que ese testimonio sirvió para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo y pudiéramos entregar nuestras vidas a Él. Nuestras vidas son testimonio de aquellos que nos hablaron de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, vuestras vidas son cartas abiertas, esas son mis recomendaciones, lo que la gente pueda ver a través de vosotros. Y es una imagen también muy bonita, ¿verdad? El saber que hay en nuestras vidas, en nuestro testimonio, reconocimiento hacia aquellos que un día nos hablaron del Señor, que un día nos llevaron de la mano, ¿verdad? Para que el Señor entrara en nosotros, para que pudiéramos crecer espiritualmente. Cartas abiertas son nuestras vidas para que sean conocidas y leídas por todos los hombres. Y esto hace que el texto vaya, ¿verdad?, poquito a poco subiendo un peldaño más. Nuestras vidas, la gente las ve. Eso no es ninguna novedad, ¿verdad? Eso lo sabemos todos porque estamos expuestos siempre. Y ahora con las redes sociales, los que tienen o tenemos redes sociales, pues más expuestos todavía, ¿no? Hoy siempre nuestras vidas están expuestas. Pero Pablo quiere recordar de manera especial que la gente tiene que ver, en este caso en los corintios, pero en general en cada uno de los creyentes, tiene que ver la obra de Cristo en nosotros. Le está diciendo, no me pidáis a mí cartas de recomendación porque sois vosotros y lo que de mí se pueda decir lo tienen que ver a través de vosotros. Vuestras vidas son testimonio de la obra de Cristo. Vuestras vidas son testimonio de lo que Dios hace cuando transforma, cuando cambia. Y creo que eso es algo muy, muy importante que nosotros lo debemos tener en cuenta. A veces puede parecer que somos, ¿a quién le importo? A veces hay frases así, ¿verdad? ¿A quién se fija en mí? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Siempre hay quien nos mira. Siempre tenemos alrededor personas que oyen nuestras palabras. Siempre hay alrededor nuestra personas que perciben nuestros gestos, que reciben nuestras acciones. Y Pablo está diciendo que esos gestos, esas palabras, esas acciones tienen que reflejar a Cristo, porque somos cartas vivas. Somos cartas de Cristo que la gente debe poder leer. Y creo que eso no tiene que crearnos angustia, ¿verdad? Porque a veces, bueno, si la gente tiene que leer a Cristo por mí, parece que a uno le sube las pulsaciones, ¿verdad? Y dicen, Dios mío, pobre Jesús. Bueno, yo sé que ninguno somos perfectos, ¿verdad? Y todos somos como somos. Pero es un reto, ¿verdad? Y es un estímulo al que el Señor nos llama. Que nuestras vidas tienen que reflejar al Señor. Que quien nos mira, y siempre hay alguien que nos mira, que quien nos percibe, y siempre hay alguien que nos percibe, tiene que percibir a Cristo. De la misma forma que mirar a los corintios era mirar a Pablo, y mirar a Pablo era mirar a Cristo, mirarnos a nosotros, en definitiva, es para la gente, o debe ser, mirar a Cristo. Debemos ser testimonio de Cristo donde quiera que estemos.
Ese es nuestro llamamiento. Y no lo hacemos con perfección, claro, lo hacemos con nuestras limitaciones, con nuestras capacidades. Nunca el Señor nos pidió más de lo que somos capaces de dar, pero sí nos pide eso, que la gente pueda conocer y leer en nuestras vidas la realidad de Cristo. Ese es nuestro llamamiento, ese es nuestro testimonio. Eso es lo que da gloria al Señor, cuando nuestras vidas hace que la gente piense en Jesucristo. Somos cartas, dice el versículo 3, de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, no es la recomendación rápida, ¿verdad?, sino con el Espíritu del Dios vivo. Nuestras vidas, lo que transmitimos, ha sido escrito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y dice la palabra del Señor que ha dado y ha puesto fruto en nosotros. El fruto del Espíritu que está para manifestarse, para que lo puedan ver, para que lo puedan conocer. Esa es la obra que el Espíritu Santo ha escrito en nuestras vidas. Su fruto tiene que alimentar a otros. Su presencia en nuestras vidas tiene que alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Y no debemos olvidar esto, hermanos. Necesitamos que el testimonio de Cristo llegue cada día a más y más personas. No voy a entrar en poner ejemplos de cómo está la vida de complicada. Creo que no tengo que explicarlo, ¿verdad? Todos lo sabemos. A nivel de nuestro entorno más cercano, a nivel de nuestra sociedad, del mundo en el que vivimos, es un desastre. Pues tienen que ver nuestras vidas para que conozcan a Cristo. El Señor nos ha puesto con ese propósito, para que otros puedan conocerle. Y de la misma manera que un día nosotros pudimos aceptarle como Señor y Salvador, también otros puedan conocerle y seguirle como nosotros lo hacemos. Pero hay un último elemento para terminar que para mí también es muy valioso. Volviendo y resumiendo, ¿verdad?, el valor, o como dice Pablo, de que es el testimonio de la comunidad del que habla de él, un testimonio que tiene que ser visible porque habla de Cristo, que es quien realmente ha operado en nuestras vidas. Y eso son cartas vivas, cartas abiertas, donde estamos nosotros, la gente está leyendo, la gente está viendo a Cristo. Pero hay una cosa todavía que quizás es un poco una derivación del texto, no es el énfasis que Pablo está haciendo, pero es inevitable pensar en ello y me gustaría que lo tomáramos como algo esperanzador. En un mundo, como decimos, complicado, que es complicado a lo grande, pero también a lo pequeño, porque la enfermedad nos va tocando a todos. Cuando vamos cumpliendo años, pues quizás eso todavía lo hace más cercano, pero hay jóvenes que tampoco se libran, ¿verdad? El desempleo, que frustra tantas vidas, ¿verdad? Porque querer abrir, sobre todo la gente joven que quiere abrirse camino y que no encuentra trabajo, que no se puede independizar, que no puede alquilar o comprar una casa. Relaciones que son tan volubles hoy día, ¿verdad? Y hay tantos corazones rotos y tantas personas solas. Eso es una realidad. Y esas cosas también pasan dentro de la iglesia. También hay enfermedad en la iglesia. También hay gente sola, que se siente sola en la iglesia, por desgracia. También hay personas que están pasando necesidad material. Esas realidades también se dan en el seno de la iglesia, pero hay una cosa que marca la diferencia. Y es que esas cartas vivas que dicen que Cristo está en nosotros, nos tiene que hacer sentir confiados en Él. Porque tenemos el más grande privilegio que se pueda tener. Podremos no tener trabajo o no tener el mejor trabajo. Podremos estar muy ajustados a final de mes o estar enfermos, y eso no es nada agradable, ni es nada bueno. Pero en medio de esa realidad que ninguno podemos escapar, hermanos, disfrutemos que somos cartas vivas de Cristo, que Él ha escrito en nosotros con su Santo Espíritu. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, que es Cristo, permanece para siempre en nosotros. Y eso es lo que nos tiene que sostener. Disfrutemos
de la mayor bendición que ningún ser humano puede tener, que es tener a Cristo en su vida. A veces, y yo me apunto el primero, no voy a dar explicaciones, pero hace un par de tardes mis ojos lloraban por situaciones. Todos tenemos días en los que no superamos ni aprobamos muchas cosas. Todos tenemos nuestras miserias, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos esas cosas que no nos merecemos, pero que nos caen encima y nos superan. Todos, de una forma u otra, las tenemos. Pero Cristo está con nosotros. Y eso es lo que nos tiene que sostener. No podemos dejar que sean los criterios del mundo los que marquen lo que vale nuestra vida o nuestra esperanza. Porque si nuestras vidas valen el dinero que tenemos, no necesitamos a Cristo. Trabaja más, y si eres listo, pues estudia más o roba un banco, yo qué sé. Si ese es el criterio para ser mejor persona, tener dinero, vivir feliz, no necesitas a Cristo. Estar sano, ese es el criterio solamente. Pues si eso es todo, aún el más sano también se muere. ¿Cuál es el criterio que hace que nuestra vida merezca la pena? ¿Cuál es el criterio que hace que nuestra vida perdure? ¿Cuál es el criterio que nuestra vida salga a flote aún cuando el agua la tenemos aquí al cuello? Es Cristo en nosotros. Y debemos sentir privilegiados. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso es lo que nosotros tenemos que creer. Que nuestras vidas sean cartas vivas de Cristo, porque Él esté presente, sosteniéndonos, levantándonos, acompañándonos. ¿Quién, sino Cristo, es el que da sentido y propósito a nuestra existencia? Y eso es lo que Pablo les quiere meter en la cabeza a los corintios. Ellos piensan que no, que tener a Cristo es que todo vaya bien, que la vida vaya bien, que seamos los sabios. A ellos la sabiduría les preocupaba mucho, el bienestar, el placer, todo lo humanamente ideal. Eso era lo mejor. Y Pablo les dice que no, que aun cuando esas cosas no están, Cristo es suficiente. Pero qué difícil es también para nosotros creernos que Cristo es suficiente. Cuando llegan los días en los que parece que hemos perdido el control de todo, poder decir, Señor, tú estás al frente, tú estás en control. Yo ya lo he perdido, pero tú estás ahí, dirigiendo. Yo ya no veo salida, pero tú estás ahí. Eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos tiene que mantener. Si ponemos nuestros ojos en otras cosas, caemos. Porque el dinero se pierde. En fin, ¿cuántas historias hemos conocido de gente con mucho dinero que lo ha perdido todo? O con gente que tiene todo el dinero y que aún así su vida parece que todavía no tiene rumbo. Y que solo necesitan tener más dinero porque no acaban de encontrar la satisfacción. Lo que sostiene nuestras vidas es Cristo. Y nosotros debemos disfrutar de Cristo en nosotros. Eso tiene que ser lo primero que se vea como cartas vivas. Que Cristo es el Señor de nuestra existencia. Que Cristo es el Señor de nuestros problemas. Que Cristo es el Señor de nuestra enfermedad. Que Cristo es el Señor de nuestro matrimonio. Que Cristo es el Señor de nuestra familia. Que Cristo es el Señor de nuestro trabajo y de nuestro mal jefe o de nuestro mal compañero. Cristo es el Señor. Y nosotros descansamos en eso. A pesar de todo lo que hay que vivir, debemos disfrutar a Cristo. Y esa tiene que ser la carta que otros lean en nosotros. No que no tenemos problemas, porque los tenemos. No que no nos desanimamos, porque también nos desanimamos. Pero que en medio de todo eso, el Señor Jesucristo es el que nos sustenta. Él es el que nos tiene en pie. Él es el que nos levanta. Y eso es lo que queremos compartir a un mundo que le necesita. Por eso, queridos hermanos, recordemos lo que dice Pablo. No son cartas de recomendación escritas en ningún sitio, lo que avala lo que somos. Eso puede servir para un trabajo, está bien, hay que hacerlo. Sino que es Cristo en nuestras vidas, obrando, sosteniéndonos, en control de lo que somos,
de lo que nos pasa, esa es la carta viva que los demás deben ver y que además nos hace estar por encima de todo lo que nos pueda pasar, porque Cristo es superior a nuestros problemas y los problemas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en Cristo disfrutamos y disfrutaremos los que en Él creemos. Así que, queridos hermanos, hermanas, descansemos en el Señor, que Él sea visible en nuestras vidas y en lo que nos pase, descansemos y apoyémonos siempre en Él, porque en Cristo hay victoria. Termino leyendo los versículos previos al capítulo 3 que hemos leído. En el capítulo 2, versículo 14, dice Pablo: gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el lugar de su conocimiento, el olor de su conocimiento. Cartas vivas, olor, son metáforas, ¿verdad? La presencia de Cristo se hace notoria a través de nosotros donde quiera que estamos, pero no en derrota, sino que dice que gracias a Dios siempre Él nos lleva en triunfo por medio de Jesucristo. Pues que así sea en cada uno de nosotros. Amén.